¿Me escuchás ¿Qué bien, tal? Fernando? ¿Cómo estás? Sí, 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 se escucha. Dale, perfecto, vamos probando con todos, ahora lo llamo a Guille. Dale, bárbaro. Ahí estás. ¿Me escuchás bien, Ahí vamos. Guille? Yo escucho Dale, bien. ¿Se escucha? quédate ahí, quédate ahí Estoy entonces que acá. ya arrancamos. Yo soy muy primer plano. Sí, demasiado. Bueno, ¿Cierto? puntual ¿Se tenemos. escucha? ¿Cómo? ¿Cierto? ¿Se escucha? Ah, Sí, personas, así que. Bueno, ¿cómo? los chicos. Y ya lo llamé, ya probamos el audio y todo. eh, Dale. Mirando. Esta la llamamos conversaciones en tiempo de cuarentena y es la primera charla de alineamiento de Rosario y era pensar todo este tema del virus, la cuarentena, el aislamiento, o desde otro punto de vista. Eh, Estos 2 meses atrás, un tercio de la población mundial iba a estar en alguna forma de aislamiento o confinamiento y un poco cómo va a cambiar el ambiente con
es esto, cómo vamos a vivir los espacios, situación, o cómo vamos a pensar los espacios. Entonces, un poco en relación a esto, yo estaba pensando el tema de la Bienal de Venecia, que tenía que arrancar ahora en mayo, y fue por agosto, de cómo vamos, viviremos juntos. Y con los organizadores, esta pregunta hoy está súper vigente, pero como que se le da una vuelta, porque seguimos viviendo, compartiendo el mismo planeta, el mismo país, pero hoy en día, entonces, ¿cómo pensamos esto? ¿Cómo? Todo esto. Entonces, a partir de llamadas que tuvimos con el colegio, me parece que hay que aprovechar la mirada, creo que una considerada como bastante a mediano o a largo plazo, un poco de mayoría, o sino de todos los arquitectos de proyecto, en base, analizamos proyecto, una situación, tenemos esa cosa de solucionar problemas mentalmente. Entonces, ¿cuál es el rol del arquitecto y cómo el arquitecto puede ayudar a pensar esto? Y estas charlas serían eso, como abrir el diálogo, que probablemente sean más preguntas o más interrogantes que respuestas. Entonces, en esta primera charla el tema fue el espacio abierto, que surgió un poco de conversaciones incluso con vos, Guille, y medio indiscutido por el valor que tiene el espacio abierto en este entendido, el que salimos muy poco, solamente para algunas cosas puntuales, eso que teníamos antes. El espacio abierto, invitamos a algunos arquitectos para hablar del espacio abierto, su visión y un poco pensar preguntas juntos, también que después podamos abrirlo a que el que quiera vaya preguntando, pero un poco es algo informal. Yo creo que así como no lo esperábamos a esta situación hace 2 meses, tampoco hoy podemos tener respuestas a nada, es más que nada un brainstorming de la situación actual. Me parece que está bueno que así sea. Voy a presentar a los arquitectos, ¿qué te parece? Dale. Vamos, responderme porque si no siento... No, dale. No Ustedes haciendo un monólogo. Pero habiendo 99 personas, calculo que nos conocen y habrán visto los nombres, es como que estamos hablando para la familia. Ahora, mientras miraba la cámara de casualidad, pues casi siempre estoy vestido de camisa y todo el mundo lo sabe, tengo esta remera puesta y mientras hablaba de los lugares cerrados, miraba hacia afuera, el dibujo es como una persona tratando de espiar hacia otro lado, ¿no? Y a ver, asomate un poco. Un poco pasa eso, ¿no? Como esta idea de cómo superar este confinamiento, más que respecto a los espacios, no sé si querés presentar o sea, voy a presentarlos muy rápido. A Guillermo seguro lo conocen, las 188 personas que están sobre lo conocen, pero bueno, arquitecto de la UNR, tiene su maestría en SciArc, tiene su estudio BARTS y da clases en Pratt, y en la UNR fue docente de muchos, incluso mío. Ana Vargas es también amiga, ella estudió es arquitecta de la Universidad Central de Caracas, hizo una maestría en MIT y ahora es la fundadora y directora de Trazando Espacio G, que es de diseño participativo con chicos. Y después estamos con Fernando Brunel y Tomás Valparda, ambos arquitectos de la UNR, tienen su estudio BBOA. Y bueno, Fernando tiene una maestría en la Universidad Europea de Valencia y Tomás un posgrado de la DITELA. Ahora que ya saqué la parte formal del medio, ¿no empecemos con las preguntas o querés ir vos un poco charlando así informal? Bueno,
cuando planteaba la pregunta de cómo definíamos los espacios abiertos, digamos, no sé, me quedé pensando en alguna definición y aparece una especie de disyuntiva, ¿no? Porque un espacio abierto puede ser entendido como un espacio que está definido, pero no está confinado. No sé, dentro del espacio público, una plaza, la vereda, espacios abiertos, públicos. Y por otro lado tenemos espacios de índole privado, como puede ser un patio, un jardín, una terraza. Ahí aparece como una cuestión de a qué espacios abiertos nos estamos refiriendo, ¿no? Al mismo tiempo, un espacio confinado puede articular una relación de transición que transciende sus límites. Una apertura y lo hace abierto. Por ejemplo, cuando hacemos nosotros como arquitectos, digamos, como la problemática siempre ¿dónde hacemos mirar la articula esa relación? No, estoy con el teléfono, lo paso a Sí, es pedido, ¿Se corta? sí. Yo te escucho bastante bien, pero a ver ahí. Conectado. ¿Se escucha? A ver, las de cerca mejor. Eh, no, estaba con el 4, estaba con los datos celulares, pero lo pasé a Wi-Fi. A lo mejor anda mejor con Ujú, va a Wi-Fi. estar mejor. Sí, sí, ahora va a estar mejor, sí. Ah, bueno. Bueno, decía que, digamos, cuando hablamos, digo, si no, vuelvo a decirlo Sí, rápidamente, cuando hablamos al hablar de espacio abierto, parece, de alguna manera, parece una dicotomía, una disyuntiva desde el punto de vista de análisis, ¿no? Porque un espacio abierto puede ser un espacio público por excelencia, como la plaza, decía, como la vereda, como la calle, que son espacios de interacción social. Y después aparece el otro espacio abierto, más aún, que son el patio, al mismo tiempo un espacio confinado, pero no está definido. Al mismo tiempo aparece un me va al internet. Decía que un espacio confinado puede articular una relación de transición que trascienda los límites y genere así una apertura. Eh, y generamos una apertura muy antes, se le otorga abierto. Decisión, generamos quien lo proyecta y quien piense en ese espacio de cómo se articula esa relación. Posición y proporción de su singularidad. Está en decidir qué se va a percibir para generar un hábito. Y la sociedad se construye de alguna manera a través de esa relación, ¿no? La relación de el hábito. El hábito es un concepto básico de la teoría social, que de alguna manera supera la dicotomía clásica entre lo objetivo y lo subjetivo. Un hábito es algo que se construye como juxtaposición de experiencias que
que tienen una relación entre lo individual y lo colectivo. Digamos, y hoy lo que de alguna manera está sufriendo es esa justaposición, ¿no? Porque la cuestión colectiva no puede superar estos medios remotos que tenemos, como el que estamos usando hoy, ¿no? Resulta hasta incluso raro, ¿no? Estar dando esta charla sabiendo que hay un montón de gente, por lo menos para mí, que te está viendo y digamos, y uno no la puede ver. Digamos, como que le estoy hablando a la nada. Cuando pienso también en la creación de aperturas para, de alguna manera, para pensar en esa relación entre lo que es el espacio abierto y lo cerrado y las relaciones entre ellos, se me vienen dos imágenes a la mente. Una es una obra de Gordon Matta Clark, yo la usé en algunas clases, que se llama Splitting, que quiere decir bifurcaciones, y otra que también usamos, porque lo usamos como tema de proyecto, son los cortes, las incisiones que hizo Lucio Fontana sobre la tela, ¿no? De alguna manera, esa especie de Que me hace acordar de tu remera. Sí, esa transgresión que se hizo para generar un poco entre esto, ¿no? Matta Clark, de alguna manera, en su ejecución fue capaz de satisfacer, tenía su deseo, ¿no? Formulado anteriormente en una intervención que hizo que llamó Cherry Tree, y fue la de liberar esta fuerza de compresión que los espacios tenían, ¿no? El confinamiento y las leyes de gravedad, ¿no? Cuando generó el corte, de alguna manera abrió y generó otra perspectiva exterior. Y Lucio Fontana generó un espacio, generó una especie de delante y cuadro, con su concepto, con su nuevo concepto espacial. De alguna manera generó agresión determinada, bien con una devenida entre el abierto o lo no abierto, o que está abierto, o público, o lo que no es público. Creo que es interesante porque yo no lo había, claro, no lo había pensado por ese lado, vos estás, y podemos ver a ver qué ve el resto en esto. ¿Crees? ¿Te parece? Dale. Dale. Ahí está. Estamos llamando a Ana. Bien, todo bien. ¿Estuviste escuchando lo que dijo Guilla? Sí, 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 estaba escuchando. Y está con Mata Clark. De hecho, yo la yo la veo como esta viendo nos ha hecho a todos cortar con nuestra forma de vivir. Y ya el otro día nos ha hecho, ya estamos, da igual, donde estamos como lados. Si acaso te estás cuando vas al mercado, si es que vas, tienes alguna comida con el pero realmente estamos y va a cambiar por completo nuestra percepción. Para mí es un cambio de percepción sobre las actas que los valoran enormemente y los defienden, pero ¿cuántas personas paran mucho las políticas públicas sobre espacios abiertos o no se sienten jamás responsables por cuidarlos o los usan porque no ven la necesidad? Yo creo que
ahorita sí, aquí cerca de donde yo estoy hay un parque bellísimo, y está cerrado porque tiene rejas, y estoy segura que si alguien se pusiera a la puerta con la llave y decidiera cobrar por entrar, bueno, estaría lleno, y sería millonario, porque todos los que están alrededor de los edificios pues irían corriendo al parque, ¿no? Entonces, algo que normalmente está abierto, cuesta, pues ahora libre en un espacio. Entonces, por donde partías, yo, bueno, nosotros, y para mí el espacio abierto, la sugería tener un espacio abierto, privado, en casa, para días son los que tengan un jardín, un balcón, una, eso, a ver, quienes no tenemos ese, y pensamos más en el, para mí, la esencia del otro para el bien común, ya, para los que hacemos vida. Y eso es lo más bonito, no es para un grupo social, no es para la colectividad. Y eso es el espacio público. Suerte, yo por ejemplo tengo la calle parece como una cosa de un interesante también tu Guillermo. Ahora a ver sobre este tema, sí, voy a agregar ciertos Lo que estuvo diciendo, la situación de los espacios abiertos y cerrados como el trabajo de dos artistas en las que esa situación sensorial respecto de lo que es hecho existente. Yo cuando lo pensaba, digamos, de lo que íbamos a hablar, lo relacionaba con lo mismo, la relación del ser con un elemento, tanto con el cielo, con el viento, digamos, con aún nosotros. Pensar también eh, cómo se termina. Imagino, si haces un análisis, no debe ser lo mismo para el cerrado, digamos, si a esa, siendo la exageración del razonamiento, les pregunto completamente distintas. Una cosa que me engancho también un poco de lo que decían ambos expositores anteriores, era un poco de el tema de la cultura también, abierto y cerrado, o sea, Guille lo planteaba como una cuestión que viene heredada de una cultura, de los arquitectos de Rosario, en la de la pampa, de la llanura, de la Galitori,
el uso de los vinculados a la actividad diurna de una persona. Y demás, justamente fue ahí, me decía, acá en Dubái la gente va al parque anoche, digamos, durante el día han estado, eh, eh, digamos, la definición muy amplia. Hoy, a mí me causa un poco de risa la ironía, o ve la seguridad, hablan del metro cuadrado abierto, descubierto, como que vale la mitad, o bueno, va como y, y si vos hoy tuvieras que ir a elegir una unidad, la valoración que el espacio que uno ve como secundario en la vivienda, encerrado, otra mayoría, que va a ese espacio. Que siguiera cómo la valoración que se le va a los. Digamos, tener una vida, digamos, por momento, y creo que se la ha, y nada, utilizado bastante el tema del espacio. La gente hoy se apropia de colectividades y digamos, que creo que eso también atrae un hábito, digamos, más aire libre, digamos, esa. Si va a cambiar no que se va a poner abierto, ya sea en una vivienda mínima como en el pensamiento de Claro. Mm, sí. Bueno, a ver, vamos a ver los los otros que piensan. Ahora volvemos. Se largó con todo. Bueno, Estábamos hablando de cambiar la manera en que pensamos los espacios abiertos, sino que valoramos. a ver, por ahí puede, lo que yo no, está difícil porque tenemos muy de contacto, digamos, no, Sí. no más de la Europa Latina, España, Italia, que de la Europa, porque nosotros podemos cambiar el espacio difícil. Y de aislamiento, digamos, popular hace que con personas, ¿no? Tal vez en algún otro Ujú. momento parecer algo, pero
repensar el espacio, no sé, cuesta para eso. La pregunta que es muy abierta. Pienso que de alguna manera cambió su rol, es el espacio remoto. Vamos a tener todo 30-50% de contacto a través de WhatsApp, sobre todo acá en Argentina. Así que no está devenido de la pandemia. Lo único que se perdió es el abierto social. Formular muy, muy difícil. Sí, creo que lo que vos decís, o sea, uno puede cambiar los bancos de las plazas, un picnic y no se sientan también ir en contra de eso. Siempre a los arquitectos nos enseñan es como que acompañar las cosas, ir en contra, porque después la respetando es muy difícil cuando acercarse, diseñar un espacio que te... pero bueno, digamos, tener una distancia física 2 metros, digamos, difícil, no sé, habría pacto, algo que no se pueda poner que tenga un diámetro de 2 metros, como un paragolpe, ¿no? Como para que uno no se acerque, no sé. es burbuja, tipo, eso que te meten en una... ¿no? El palito selfie, de alguna manera, no sé, yo si la hay, cuando ayer que han hecho el no individual, un año. Hay mucho, el hospital de Paíño, del diseño, de la disposición, espacios abiertos del día para recibir la mayor cantidad de incidencias gráficas. Hicieron un diseño, no sé si era una pandemia, de manera mitigó. Yo creo que lo que arquitectos es como mi tipo de cosas, ¿no? Pero mismo que trajo los grandes parques a la ciudad, el tipo que por ahí no... Para este tipo de enfermedad yo creo que es uno de los tienen pensado desde el punto Bueno, de pero esto, vista, sí. es un intersticio que tenemos hoy porque están icones, porque lo hay. A la próxima pregunta, porque yo creo que podemos pasar a la
traes muy a colación cómo el arquitecto puede diseñar los espacios abiertos para el aislamiento. Y yo acá quería un proyecto distinto a su. Sin embargo, a través entre estos dos polos, el balcón sirve como laboratorio, donde algunas veces y el exterior son diciendo el balcón como Hablar sobre eso, ¿no? Sobre intermedio, porque uno enseguida piensa en público, pero si lo empezás a razonar, no puede ser un espacio privado. Creo que voy a pensar en estos espacios, analiza el código balcón, el balcón es algo y no contabiliza para, para la municipalidad, pero sí realmente se construye ese que se otorga ventaja, pero nadie piensa como posible de la vida diaria, ¿no? Tal vez pensarle en alternativas devenido de una forma de agredir las cuestiones que no tenemos privadas. Usamos en la facultad lo que se llaman WOSOCO, digamos, la idea del proyecto es voladizos, que el espacio desde lo colectivo, ¿no? Fernando y Tomás, en su proyecto para la vivienda, entraron de alguna manera en una especie de ingeniárselas y generar un espacio individual colectivo, parece esa dicotomía o disyuntiva. A ver, vamos, ¿me dejas que lo contactar con Tomás o Fernando? No lo encuentro. Fernando, te estoy. Y después la. ¿Escuchaste lo que lo ustedes? Me va a traer el problema con mi socio. Intenté llamarlo, pero no lo encontré. Sí, un poco cómo iba a ser la dinámica de la conversación. Inclusive Andrés Jau, cuando en la charla yo le digo, a cada cliente que tengo
importancia, el SRI. En Granero Baigorria, y pico de vivienda, ahora era una tablación numérica de dura de la arquitectura para modificarla como un gris en los espacios para la empresa que el Estado no las vendía particularmente, entonces nosotros lo encontramos como en ese gris para poder hacer nuestra arquitectura. Unos edificios de señales que accedían a escaleras salpicadas a toda esa superficie y repartirla en 4 núcleos en las que vos vas. Entonces, como decía, que lo convierte ya no en de circulación y en uso, lo que antes eran 16 metros, ahora eran un módulo de 4 metros por 4 metros. Entonces, de esa manera, los descansos de las escaleras, la llegada a los pisos, eventualmente podría ser usada como es. Hay 2 vecinos que comparten, a veces 3, o a veces 1, y analizado en la vivienda, hacer ese o semiabierto es semi-privado social. Si la escala es muy grande de pertenencia o identidad y la gente no lo cuida, entonces termina siendo como áreas residuales. Yo me acuerdo de haber leído una noticia hace varios años de que en uno de unas viviendas sociales en zona sur acá en Rosario habían encontrado en el cuerpo de un ascensor un Fiat 500. Creo que esta noticia un poco reflejaba a lo que me refiero. Un año y pico de que la gente ya estaba. Uno ve como esas áreas comunes las toman como extensión de su departamento. Es decir, uno puso una parrilla, otro deja las bicicletas, otro lo usa como un patio, otro lo usa como una terraza para tomar sol. Y se ponen de acuerdo entre los 8 o 9 en, digamos, menores escala, digamos. Digamos, la propuesta lo valorable que nosotros, el clima en el que hablamos de la cultura, acá en Rosario, en el que el 100% del año se con un abrigo mínimo. Durante la noche, bueno, como un ejemplo espectacular de los departamentos y que después en estos casos, esos espacios compartidos en su momento, en realidad ahora sería como los lugares que también funcionaban del edificio. Eso es súper valorable. Y en el caso de ahora, otros vecinos decir, bueno, de esta hora hasta, o sea, como para, sin salir a la calle, acceso a espacios que justamente, espacios abiertos, por ahí de balcón, por más que ahora son muy, y poco más. En cambio, cuando ya empieza ahora los chicos, ahora que tienen tan poco escape, eso es
muy provechoso. A mí, digamos, yendo un poco a la ronda, a mí me pasa con la pregunta de qué podemos hacer un espacio en aislamiento, ¿no? Digamos, Sí. lo que me genera es una preocupación, como que estaríamos proyectando como apocalipsis, cuando espacio para cuando la cosa esté eso, va a fomentar, digamos, a que, bueno, cuando no tengamos estas desgracias, vamos, Sí, respecto de las... igualmente lo que nos hizo a varios, porque el otro día tuve la charla con el colegio, antes hacíamos en otro lado, entonces estamos todos trabajando desde el balcón, almorzando en el balcón, o sea, como que los que tienen, en ese sentido creo que el cambio puede ser para positivo y tiene poco que ver con una bomba nuclear, sino más bien es como estos espacios recreativos que hasta está bueno pensarlos. Como decía, siempre cuando hablas con un desarrollador o con vamos a hablar, alguien que esté vinculado al mercado inmobiliario, te hablan de ese metro cuadrado que vale la mitad. Pero, sí, pero ¿cuánto cuesta en realidad? ¿O cuál es la valoración real que tiene? Como en chiste, ¿no? Uh-huh. Después, Guille tocaba el tema de la normativa, de los espacios eh, eh, cochera, o si se va a cambiar para la boletería de estacionamiento, el ahorro energético que se fue Uh-huh. cubierto o abierto, debería ser, debería incluir tranquilamente gris, que podría ser tranquilamente un gris, no sé, se me ocurre así, semicubierto o abierto, y porcentaje de lo otro que Uh-huh. ocupe por más, o te Sí. damos una cochera, porque Bueno, para ahí mí, claro, te estás acercando y creo que ya lo estamos tocando, es perdón, desde la, no, desde cada uno de los intereses, como que toda esta conversación vaya hacia la normativa, hacia ver, bueno, cómo esto desde la normativa actual o desde el clima en Rosario, pero acá fuera. Así que ahora voy a preguntarle a Ana como normativa. Ahí va. Ana, ¿estás ahí? Contanos, ustedes si tienen famosas paredes que en esos interiores divinos ponen y cómo funciona. Sin duda vale metros y entonces una cosa curiosa que sucede es que gente, la gente aparece, integra el balcón al espacio de la gente que ha hecho eso en sus apartamentos, en su gente, gente dirá, concho, el único espacio abierto que tenía en casa. Entonces son cosas que yo creo que ahora vamos a valorar más, porque esto es como un trauma colectivo lo que nos está pasando. En este lado del mundo tenemos como 13, pero en Wuhan ya llevaban 2 meses. Entonces, Sí, sí, sí. yo me pregunto, yo quiero retroceder un poquitico porque tenía unas cosas que decir sobre las otras preguntas. Y Sí, lo que quieras. una de las cosas era que no veo tanto cambio físicamente. Esa valoración puede generar
distintas formas de participar en la ciudad y también eventualmente, bueno, en Wuhan le tener o sea, para acceder a un lugar, digamos, libres de coronavirus. Ujú. Entonces, bueno, me parece que eso es más sensato pensar que nos quedemos todos aislados a 2 metros en la hora, con 2 metros de la otra y no le hablas. Porque yo saludé y le dije algo. Pero bueno, la valoración del espacio abierto en autos. Y entonces, acto ecológico, que Tal cual. ya alcaldía o vivir con hacer y cada vez más amplia, árboles con. Entonces, en esa que pueden tener sobre lo físico, pero y solicitar esos cambios, decir, bueno, dejar de usar autos y entonces vamos. Yo también quería decir algo que me quedé pensando, que comentaba Fernando, sin duda, porque yo sé que esta idea de crear que le agrega muchísimo valor, eh, aunque no es el costo, sino el cuanto así si suma o no. Y, y en ese tema, ayer nosotros, y llegó el chico y toca el timbre. Yo sí, sí, usted es la del parque. Y yo me moría la pena y yo decía, yo cuenta que alguien nos podía estar viendo, porque yo aquí en todo con las cortinas cerradas, aquí yo no veo a nadie. Pero me preocupa si las cortinas, porque bueno, 2 meses ya la gente va con algo, como he visto en Italia, que la gente hace cosas. Entonces, bueno, ¿Y no allá sé. cómo es la normativa? ¿Cuánto te dejan volar sobre la línea de la pregunta? O los espacios privados, ¿cómo lo manejan? La verdad es que creo que Okay. y 1,50 m, 2 metros. Okay. Pero sí, eh, a veces es como un truco de los arquitectos que hacen un arreglo y hacen Mm, internos que valen más, pero claro, claro. Vamos a llamarlo a Guille para ver que siga con esto de la normativa. Quédate ahí, Ana. vale.
normativas y también como ya empezado, y por ahí vamos a tener más preguntas, porque la realidad es que capaz, no creo que nos olvidemos, no es algo para olvidar. Y pasó y capaz, bueno, tenemos eventos seguidos, con frecuencia, respuestas. Pero como lo ves, de la normativa actual, lo que se podrían hacer. Primero te conté Sí. mientras hablaban también con Fernando por privado. Yo creo que es interesante que se hagan estas charlas, forma y voz desde la municipalidad, entre el colegio y la municipalidad, de alguna manera, para que todos los articulados con mejoramiento de las condiciones que tenemos. Tal cual es la idea. Yendo a la cuestión de código, básicamente, porque siempre hablamos de la condición de balcón, porque indefectiblemente es el elemento privado que superpone. Esto puede ser interiores, no solo. Y para eso, una cuestión que estaba pensando en una charla que da a los espacios, ¿no? Esta idea que por codificación una 23 metros, solo divido por 2,75 metros y con se puede, pero si la misma cantidad de pisos, por ahí sería una manera de una decisión. Me sonrío porque acá, y digo, vos ya te estás a la charla que viene, pero